Bueno, mi nombre es Mariana Galvis Nieto, soy del grado 11.1 y voy a dar paso a la explicación del portafolio del tercer periodo. Bueno, entonces vamos a empezar pues con las competencias evaluadas. Acá dice que en la prueba de matemáticas de saber 11 se definen 3 competencias que recogen los elementos centrales de los procesos que se describen en los estándares básicos de las competencias. Como tal, las competencias serían interpretación y representación, formulación y ejecución y por último argumentación. Bueno, entonces el 23 de agosto del 2021 sería pues el comienzo del tercer periodo. Ese día primero vimos la corrección y la socialización del cuadernillo de saber 11 ICFES, ya que pues antes el profesor había puesto en Classroom un trabajo pues de un cuadernillo que teníamos que resolverlo, y pues en esta clase empezamos pues lo que fue la socialización y la corrección. Después de eso vimos una nueva función. Esta nueva función se llama función cúbica. Esta ya es muy diferente porque a comparación de la, de la función cuadrática, esta ya no sería elevado a la 2 sino elevado a la 3. Por eso se llama función cúbica, porque está elevada a la 3. Entonces ya no sería x a la 2 sino sería x a la 3. Entonces, después de la explicación de esta función, el profesor nos dijo que descargáramos una aplicación. Esta aplicación se llama GeoGebra. Esta es una aplicación donde se puede aplicar la geometría, el álgebra, la estadística y pues algunos cálculos de registros gráficos. Y pues en este caso lo usamos más que todo como para graficar las funciones trigonométricas. Esto sería pues las funciones trigonométricas sería pues otro tema que vimos ese día, y que el profesor dijo que graficábamos 3 de esas funciones trigonométricas y pues en la aplicación, y después de eso que la dibujáramos en el cuaderno. Acá se puede ver la evidencia. En este caso el profesor dijo que nada más usáramos estas 3 funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Y pues ya la organizamos todo en GeoGebra, perdón, y ya aquí pues la graficamos en el cuaderno. ¿Qué fue lo que entendí? Lo que entendí pues muy bien fue la explicación de la función cúbica, y sí pues para mí se me hizo muy fácil graficar en la aplicación, ya que era pues mi primera vez haciéndolo. Entonces me fue muy bien en ese principio. Lo que casi no entendí fue que me dio un poco de dificultad, digamos que a la hora de graficar las funciones trigonométricas a la aplicación. Se me dificultaba mucho y casi no entendía, pero ya después de graficar, digamos ya después de la segunda, ya como que le cogí el tiro y lo iba haciendo mucho más fácil. ¿Cuál fue la conclusión de esta clase? Eh, que aprendí pues mucho sobre las funciones, las nuevas funciones que nos dieron, graficarlas también en GeoGebra, y pues aparte sirvió mucho la socialización de los puntos del cuadernillo de las cifras. Entonces aquí se puede ver lo que evidenciamos ese día en clase. Acá pues se puede ver lo que entendí, lo que no entendí, la conclusión y pues el diario de campo de ese día. Después empezamos con el 30 de agosto del 2021. Esta fue otra clase pues que vimos, fue la segunda clase del tercer periodo. En este caso, primero pues empezamos otra vez haciendo otros 3 ejercicios de las ICFES, ya que pues en ese momento aún estábamos practicando pues lo de las ICFES, ya que creo que nos queda más o menos como una semana para presentarlos. En esto socializamos y practicamos de nuevo el tema de las razones trigonométricas en triángulos rectángulos, y después de esto vimos 2 temas nuevos. ¿Cuáles fueron esos 2 temas nuevos? Pues el dominio y el rango. Aquí, por ejemplo, el profesor nos dio la definición tanto de dominio y de rango. Después de eso, el profesor nos dijo que teníamos que copiar cuál era el dominio y cuál era el rango de cada una de las funciones, ya sean lineales, cuadráticas, cúbicas, etcétera. Por ejemplo, acá está el ejemplo. Él nos puso una función, en este caso acá nos puso una función lineal, y nos dijo pues que lo graficábamos en GeoGebra. En este caso no nos dijo que dibujáramos la gráfica, sino que nada más lo graficábamos y nada más pues en la aplicación, y que nada más copiáramos en el cuaderno el dominio y el rango. Entonces aquí está la función, y ya en el dominio poníamos lo que era y en el rango lo que era. Entonces aquí por ejemplo podemos ver una función cuadrática, una lineal y todo eso, ¿cierto? Lo que entendí muy bien pues a la hora del recordatorio del tema, pues en este caso las razones trigonométricas en triángulos rectángulos, y saber cuál era el dominio, el rango, eh, eh, pues referente a las funciones, ya sea lineal y cuadrática. Lo que casi no entendí, pues que me dio un poco de dificultad, fue a la hora de saber cuál era el dominio y era el rango. Al principio pues como que me dio mucha dificultad, más que todo en la función cúbica.
ya que me confundía mucho, pero pues después de esto y también referente a la explicación que me dio el profesor, ya después entendí mucho mejor. Entonces, pues, ¿cuál fue la conclusión de esta clase? Que en esta clase vi un nuevo tema, en este caso el dominio del rango, lo entendí muy bien, aunque pues al principio como que me dificultó mucho, pero pues ya después fui aprendiendo y me gustó mucho la explicación de esos 3 puntos de las ICFES pues que nos dio el profesor. Entonces aquí se puede ver la evidencia, acá se puede ver los ejemplos que él nos puso, que nos dio pues algunas funciones ya fuera cúbica, cuadrática, etcétera, y pues que le halláramos tanto el rango, pues perdón, tanto el dominio como el rango. Entonces acá puede estar el ejemplo, acá está la evidencia de la clase, acá está pues el diario de campo, lo que entendí, lo que no entendí, la conclusión. Bueno, después seguimos pues con el día 6 de septiembre del 2021, pues el 6 del mes 9 del 2021. En este caso el diario de campo fue que el día pues ese día no tuvimos clases, ya que el día fue para los estudiantes virtuales, entonces no hubo clases, ¿cierto? Después seguimos con el 13 pues, de septiembre del 2021. En la clase de ese día vimos 3 funciones nuevas. La primera fueron las funciones racionales, que estas son en fracciones. Después vimos las funciones radicales, que estas son, pues que a diferencia de las racionales, son con la raíz, sacando la raíz. Y por lo último vimos las funciones atrozas, que ya ahorita a continuación las voy a mostrar. Bueno, después de eso en cada función se explicó cómo se sacaba su respectivo dominio y su respectivo rango con ayuda pues de la aplicación GeoGebra, que hasta ese momento la seguimos utilizando. Después de eso realizamos una actividad. Esa era la actividad número 1 del material de trabajo número 1. Ahorita la muestro en esta clase. Nada más alcanzamos, o por lo menos por mi parte alcanzamos a hacer la primera parte de esto. Que pues consistía en trabajar, pues en graficar 5 funciones en GeoGebra y hallar cuál era su dominio y su rango, y después dibujar la gráfica de este en el cuaderno. La diferencia del otro es que ya en este se había que dibujar la gráfica en el cuaderno. Lo que entendí fue que pues entendí muy bien las funciones explicadas en ese día, pues aunque al principio me dio un poquito de dificultad. Lo que no entendí, al principio pues me seguía confundiendo a la hora de hallar, digamos, a veces el dominio más que todo de las funciones. Pues, pero pues con la ayuda del profesor me dio una idea más clara de este punto. Entonces, bueno, aquí pues podemos ver las funciones racionales que son en fracciones. Acá se puede ver, por ejemplo, 3 sobre x menos 1. Esa es una función racional porque son en fracciones. Acá podemos ver, por ejemplo, ya graficada en GeoGebra. En este caso, esta es partida en 2. Entonces, acá podemos ver su dominio, su respectivo dominio y su respectivo rango. Bueno, aquí ya entonces podemos ver ya las funciones radicales, que estas son con raíz. Acá podemos verla. Y aquí ya podemos ver entonces... podemos ver ya graficadas en GeoGebra cómo queda su gráfica con esta función y pues sacándole su respectivo dominio y su respectivo rango. Y pues aquí ya pues las funciones, también vimos una de función valor absoluto. Entonces aquí por ejemplo podemos ver cómo se graficó tanto el dominio como el rango, y así quedaría entonces su gráfica en GeoGebra. Ya entonces, como dije, empezamos con la actividad número 1 del material de trabajo número 1. Aquí fueron, como dije, fueron 5 funciones. Estas funciones habían que pues graficarlas. En este caso, por ejemplo, acá podemos ver una función racional. También podemos ver una función radical y pues así sucesivamente. Entonces aquí podemos ver la solución, cómo fue que había pues tanto graficarlas y tanto su dominio y su rango. Entonces aquí podemos ver y ya, entonces aquí podemos ver las funciones atrozas. Esta diferencia de las otras se divide en 3, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en este caso veíamos que la función racional se divide en 2, pues la función atroza se divide en 3, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que ya es muy diferente, que acá ya hay que hallar por medio de estas ecuaciones, y ya pues lo pusimos en GeoGebra y todo eso, y pues así quedó. Y pues acá podemos también ver ya otra
terminar esas soluciones de ese primer punto. Y ya entonces aquí podemos ver el diario de campo y todo esto. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que pues yo aprendí en mi caso nuevas funciones, cómo graficarlas. Ya en este caso ya digamos que se me dificultó un poquito más porque ya era graficarlas en el cuaderno y aparte de eso hallar ya el dominio y el rango. Y ya también pues la conclusión fue que terminamos ese primer punto de ese primer trabajo del material número 1 y pues aquí está entonces la evidencia de todo. Acá se muestra entonces yo cómo organicé todo, mi solución, todo acá. Listo. Y ya entonces seguimos entonces con el 20 de septiembre del 2021. Entonces aquí empezamos, digamos que empezamos ese día resolviendo algunas dudas que teníamos y el profesor pues nos dio la primera hora para preguntar. En mi caso yo pregunté más que todo sobre este segundo punto. Yo ahorita les muestro que no entendíamos muy bien, pero el profesor nos explicó y se nos hizo mucho pues mejor como la solución de este. Él nos dio, como dije, la primera hora para trabajar eso. En el segundo punto del taller, el cual era pues graficar algunas funciones y pues determinar unas imágenes. En este caso ya no era solo graficar, sino determinar las imágenes de este punto y ya. Entonces, pues bueno, después de esto, después pues, de toda esta explicación, seguimos con la continuación y la realización de la actividad del taller número 1. En este caso, este día sí terminamos ya el taller completo. Pues el profesor nos ayudó mucho y nos explicó pues todo muy bien. Y ya por último, después de esto, a la última hora, más o menos, el profesor nos puso a hacer la primera heteroevaluación con ayuda de la aplicación GeoGebra. En este caso yo me saqué un 4,3, acá se puede ver pues la evaluación que hicimos. Él nos puso a hacer todo lo que vimos durante todo ese tiempo sobre las funciones trigonométricas, funciones atrosas, racionales, radicales, o sea, todo. Y pues yo me saqué un 4,3, me equivoqué en algunas cosas, pero pues esto fue como la solución pues de ese examen. Bueno, lo que entendí fue que entendí muy bien cuando el profesor explicó el punto número 3, o sea, este punto de acá, lo entendí muy bien, en el cual pues explicaba cómo representar una situación por medio de una gráfica. Me equivoqué, este es el punto 3. Aquí el profesor nos dio como una situación y nos dijo que pues la representábamos en una gráfica y pues se me hizo muy bien. Lo que casi no entendí fue lo que fue la explicación del punto, de este punto, del punto número 2. Al principio digamos que me enredé mucho respecto a esas ecuaciones, pero después el profesor como que explicó mucho mejor y yo entendí mucho mejor ese tema. ¿Cuál fue la conclusión de todo esto? Que aprendí otras nuevas funciones, cómo graficarlas y esta vez por medio de imágenes, que ya pues es, más que todo fue este punto número 2, que fue el que casi no entendí. Y también aprendí pues digamos a solucionar por medio de problemas y hacer una gráfica por medio de este. Y pues digamos que aprendí de una manera más fácil por medio de esa evaluación que nos dio en ese momento. O sea, fue como la conclusión de todo. Entonces aquí podemos ver la evidencia de todo. Y ya entonces empezamos con otra fecha que esta fue el día de hoy, 27 de septiembre del 2021. Bueno, en esta clase que vimos, en esta clase ya vimos entonces un nuevo tema. Estos eran, lo vamos a ver por acá, límites de una función y límites laterales. El profesor digamos que explicó que los límites de una función consistía más que todo en encontrar el límite de la función f, que ésta se aproxima al eje x, y pues el eje x, tiene que tomar un valor determinado. Y ya después se explicó también los límites laterales, que como tal sería la existencia o no existencia del límite de una función, y esto pues depende de los límites laterales, ya sea laterales, derecha y izquierda. Y ya por último el profesor nos puso pues a hacer el ejemplo de estos temas vistos en clase, tanto de los límites de una función como los límites laterales. Acá podemos ver un ejemplo. Acá nos puso entonces que ya, por ejemplo, aquí yo puse ya, entonces, ¿cómo se lee?
límite de x, que es igual, pues digamos, al valor que se dio, y ya cuando x tiende a un valor determinado, en este caso ya sea el valor ya sea 1, ya sea 2, independientemente del que sea. Acá hicimos algunos ejemplos, acá puso el límite, en este caso ya puso una función, dependiendo ya de esta función tendríamos que graficarlo en GeoGebra, como dije hasta ahora estamos usando GeoGebra, y ya pues ya en este caso ya usamos más que todo la tabla de valores. Entonces sí, entonces aquí, ¿qué quiere decir? Un número que esté antes y después del 2, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí está todo. Aquí también hicimos otros, en este caso, estos son los ejemplos nada más de los límites de una función. Y ya por aquí están los límites laterales, los ejemplos. En este caso, aquí ya manejamos derecha e izquierda. Esto quiere decir que esto quiere decir que entonces cuando x tiende a un valor, en este caso a positivo o a negativo. Cuando es a positivo, esto significa que el límite va por la derecha, y cuando es a negativo, esto significa que va por el límite de la izquierda. Entonces aquí ya, por ejemplo, ya tenemos los ejemplos de los límites laterales. Aquí podemos ver, aquí ya el profesor nos puso ya a graficarlos y obviamente poner su respectiva tabla de valores, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, aquí ya está la sustentación. En este caso, cuando dice no existe, si en este caso en el límite de la derecha digamos que sale 5 y en el límite de la izquierda sale 6, digamos es un ejemplo, en este caso no existiría. ¿Por qué? Ya que en la izquierda como en la derecha sus valores son diferentes. En este caso, si sus valores fueran iguales, entonces tanto el límite de la izquierda como el límite de la derecha tienen que dar su mismo número. ¿Por qué? Pues porque los dos salieron iguales. Entonces, listo, esa sería, pues ya aquí ponemos otros ejemplos pues de esa misma función laterales. Y ya por último acá está la evidencia de esto. ¿Cuál fue la conclusión? Pues que aprendí, aprendí pues muy bien respecto a estos límites laterales. Digamos que lo que entendí, pues entendí muy bien los ejemplos que el profe explicó, tanto los límites de una función como los laterales, y lo que casi no entendí fue que al principio no comprendía muy bien la explicación de estos, pero pues fue entendiendo poco pues a poco y ya. Entonces esto sería como la explicación de mi portafolio del tercer periodo.